Ofelia, un placer verte. ¿Qué tal? ¿Cómo Hace estás? rato que no nos vemos. Y un rato sí, Hace largo. un rato. Bueno, definime el actual momento político. Wow, Para empezar, liviano. Difícil, claro que difícil. Obviamente siempre es una oportunidad el proceso electoral para hacer balances y sobre todo para proyectar e imaginar lo que puede pasar inmediatamente en la Argentina. En este momento, antes del 13 de agosto, es difícil imaginar qué forma va a tener eso o cuál es la tendencia en ese sentido, pero sobre todo de nuestra parte o de mi parte en este caso, intentando construir obviamente una autocrítica, una mirada crítica sobre lo que pasó, pero obviamente un aprendizaje, ¿no? Convertir en lecciones la experiencia de estos 4 años y en lo particular estamos yendo a una primaria con Juan Grabois como candidato a presidente dentro de la PASO de Unión por la Patria para justamente discutir ese rumbo. El gobierno de Alberto Fernández es... Una decepción, creo que corresponde porque a diferencia de tal vez cuando, bueno, no sé, el gobierno de Macri o otros, mi expectativa era muy alta y tal vez no la realidad. Creo que lo que pasó en el 2019 fue muy efectivo en términos de construir un triunfo electoral, de abajo para arriba incluso, digamos, casi con sorpresas en el camino, con un compromiso militante inmenso y social, que no se pudo traducir en un triunfo político. Desde el cual no se pudo, o incluso por momentos no se pretendió, garantizar una serie de transformaciones a la escala de la expectativa desde la que discutimos esa elección en el 2019. Entonces es difícil y creo que igual es una decepción que no solamente le arrojo a Alberto Fernández, digamos, sino también en nuestra propia capacidad de pelear agendas y discusiones que nos permitan llegar a este último tramo conformes y satisfechos, digamos. No solamente, que creo que para ser justa, no solamente considerando que esto era mejor que una reelección de Macri, que es a lo que suscribo, sino un poco más. O al menos me parece que hay que hacer política pensando en un poco más que ser menos peor que los demás. Es una gran frase que vamos a repetir para no, que es un destrabalenguas, pero que tiene un contenido muy potente. Sí. Hay que aspirar a algo más que hacer menos peor que los otros. Sí, creo que sí. Y este gobierno apenas fue, para vos, un poco menos peor que el anterior y ya. No, creo que, para ser clara, creo que un escenario en el que el Macri del 2015, que era un Macri que decía vamos a dejar lo bueno y sacar lo malo, con lo simple que es declarar así, y lo complejo que sería construir eso de manera real, sobre todo teniendo principios, prioridades totalmente distintas a las que condujeron la Argentina hasta el 2015. Un engaño, pero que hablaba de un tono o de una intención. Creo que un Macri al que se le habilitaba reelegir era un Macri más parecido a la Bullrich que estamos viendo ahora. A una promoción o a una habilitación a una política y un rumbo que solo se sostiene con altísimos niveles de violencia política y social. Entonces, para mí obviamente no es menor haber impedido esa repetición que para mí iba a ser más grave que lo que ya fue el periodo 2015-2019. Siento que llegamos con mucha fuerza en ese sentido y con mucha expectativa, que obviamente hubo obstáculos que no esperábamos, si se habla de la pandemia, la guerra, además. A mí no me interesa sobrenarrar las excusas cuando hay algunas cosas que creo que son son características que Alberto defiende y en las que yo no creo, Por como ejemplo, la idea de que la política es la administración de la realidad o es la administración de lo posible o de los problemas. Para mí la política tiene que ser la herramienta de transformación de la realidad. Parece semántico, pero habla del grado de imaginación en la construcción del rumbo y de las políticas. Otra cosa que él dice, como para discutirlas y pensar para adelante, ¿no? Pero que habla de no cree en las derrotas épicas, que él cree en victorias moderadas y dialogadas, y terminamos en una situación en la que no tenemos ni victorias épicas ni victorias moderadas, solamente derrotas
estruendosas. Sí, sin peleas, incluso en algunos casos. Ahora, dijiste vos, y después quiero detenerme un segundo para que me cuentes qué ves de cada uno de los Sí. candidatos o de los líderes que aparecen con más expectativa. Dijiste Bullrich o Macri, Sí. más violencia. Más violencia que uno de cada dos chicos menores de 16 años pobres, 40% de pobreza, 140% de inflación, jubilados con 70 lucas. ¿Hay más violencia que eso? Creo que hago referencia a la violencia en otro sentido. Yo creo que la situación está desordenada es una cosa clara y que es, para mí, para un gobierno peronista y las principales banderas del peronismo históricamente, estar en un escenario como el que describís es fatal. Sí creo que hay algo un poco ficcional en los discursos de las Patricias Bullrich de la vida que piensan que eso se resuelve, esa crisis, esa tragedia se resuelve con más violencia en la calle, sacando gente de la Argentina, eligiendo quiénes me gustan, quiénes no, y a unos los persigo, a unos los reprimo y a otros, bueno, tampoco sabemos bien quiénes son, como demuestran claramente sus spots y su narrativa de campaña. Pero detengámonos. Violencia en las calles, este se queda y este no. ¿A qué te referís? No, digo, a hablar de que Grabois, Máximo, el sindicalismo, todos afuera, spots de autos atropellando las palabras que no me gustan. Creo que es decir que lo que le faltó al macrismo fue justamente defender en las calles con imágenes de la reforma del 2017, como haciendo alusión a sostener una práctica represiva que permita desplegar esa política que tenía una expresión de rechazo claro y masivo en el pueblo argentino, digamos, o en la comunidad afectada de esas decisiones. Creo que me refiero a esa forma de violencia, a esa forma de hostilidad política, que me parece que es preocupante. Obviamente, digo, y creo que a la realidad que describís le caben muchas hipótesis. Nosotros, justamente, lo que estamos intentando expresar en el medio de esta discusión electoral, y sobre todo pensando en los matices que hay al interior de nuestra fuerza política, que tal vez hoy por hoy está pensando más en cómo demostrar o mostrar a una Argentina que crece, una potencia en la que yo obviamente creo, una Argentina que se desarrolla, pero sin la gente adentro. Creo que el matiz que expresamos nosotros, o la cuestión que necesitamos discutir, es que ese desarrollo tiene que ser con inclusión, que Cuando se trata del nosotros es el claro, movimiento que encabeza y el Juan. espacio que encabeza Juan Ahora, está esta claro paso. que si no gana Juan, lo vas a votar a Massa. Sí, claro, porque a pesar, obviamente estamos discutiendo esto para ganar, estamos convencidos de que cada voto a Juan es un voto, además, que le da volumen a un programa de gestión de la realidad, un programa específico que tiene que salir fuerte para ganar o para perder la elección, porque yo vengo de la política reivindicativa, o sea, yo vengo de la militancia de las reivindicaciones, empecé a militar en mi centro de estudiantes, era encontrar conflictos específicos, organizarse para resolverlos, hice política en la legislatura con esa misma mirada, intentando encontrar focos de conflicto, de dificultad, y el adicional de la política institucional es producir una solución, digamos, una herramienta técnica para discutir esos problemas. A mí la parte que más me interesa de la acción política es la reivindicativa, es la programática, es en la que vos decís, me preocupa esto y para mí hay que hacer esto concretamente, es la política de las propuestas. Entonces, esta apuesta electoral tiene que ver con poder medir el volumen de propuestas específicas, de un programa concreto que venimos discutiendo, sobre el que, si querés, después podemos ahondar. Y de todas maneras, considero que si el electorado de Unión por la Patria define que Massa tiene que ser el que encabece la etapa que se viene, yo tampoco puedo fingir tanta sorpresa. Creo que Massa es parte de esta coalición, es algo que yo claramente ya sabía. Sería raro no saberlo, no tenemos problema con que sea parte de la coalición. Queremos discutir la conducción de esa coalición antes de... ¿No te hace ningún problema? Y algunos problemas, obviamente. Creo que... ¿Pero lo votás por amor o por espanto a Massa? Por amor es mucho, por espanto también es mucho. Creo que por la convicción de que no se trata solo de los candidatos, sino también de sus contextos y de la fuerza política desde la que llevan adelante esos procesos. Obviamente yo creo, y estamos intentando construir una política que no signifique solo un tema de resignación o de tacticismo o de pragmatismo del último momento. Estamos intentando construir un proyecto a largo plazo, que representa un sujeto de urgencia particular, que en nuestra
manera de verlo, son los excluidos y excluidas, la gente que vive adentro de Argentina. Te banco porque sos coherente desde que te conozco. ¿Cuál Massa? ¿El que barre los ñoques de la cámpora o el que está asociado con la cámpora? ¿Cuál Massa? ¿El que se siente repugnado por el fondo o el que acuerda? Pues digo, sapito te vas a tragar, ¿eh? Y la verdad, yo creo que con las distancias y diferencias que tengo con Massa, repito, uno son los candidatos y sus contextos, y yo pienso que... Ofelia... ¿De verdad? Te vas a tragar un sapo. Yo creo que no es la mejor representación de lo que del peronismo y el kirchnerismo que a mí me interesa, pero si ves si termina siendo la que hay, termina siendo la que hay. O sea, por algo vamos a una primaria a asumir que si perdemos acompañamos. ¿Sapo? Sapo no lo quiero poner en esos términos, la verdad. ¿Esfuerzo? ¿Esfuerzo? Esfuerzo. Es otra variedad de los no sé bien de zoología. Mira, Luis, para mí, obviamente Massa no es mi favorito. Me digan que lo votan a Massa, yo no creí tener vida para escucharlo. Es que de la misma manera que te puedo decir que para mí estos 4 años salieron mal, para mí Massa es tal vez el candidato que más expresa un sentido de reelección, que para mí es problemático en cómo pienso la campaña, porque para mí hay que comprometer un cambio de rumbo, no una repetición de lo que pasó estos 4 años. Sin embargo, nuestro movimiento tiene una historia larga y yo estoy convencida de que si hay oportunidad en la Argentina para garantizar pisos mínimos de justicia social, distribución del ingreso, ampliación de derechos, es con los gobiernos peronistas. 140% de inflación, 1 de cada 2 menores pobres, 40% de pobreza. Pero de la misma manera yo, cualquier derecho en el que piense, cualquier momento... Igual no existen momentos fáciles en Argentina, que digo, creo que no hubo tiempo en el que se hable de qué fácil está la cosa. Sin embargo, yo crecí en un tiempo distinto al que estoy viendo ahora. Te doy un ejemplo concreto. Pero uno no vota pensando solo en los últimos 4 años. Pienso también en los gobiernos de Néstor y Cristina, pienso en la posibilidad... Del que Massa era opositor. Es verdad, fue jefe de gabinete primero y después fue una parte. Es raro, o sea, pasar de ser jefe de gabinete a evitar la reelección, por eso digo, yo que no lo conozco a Massa, ¿a cuál Massa? No, yo tampoco. Pero ¿y a cuál vas a votar? Al que va a representar Unión por la Patria enfrente de Bullrich y Larreta. Lo votás por espanto. Que son... o sea, por espanto es mucho. Yo confío en que en un gobierno peronista mis chances de, incluso con matices, condicionar la realidad son más que en un gobierno de Juntos por el Cambio. Es un voto de fe. La verdad es que más difícil sería si no estuviésemos ahora haciendo la primaria, que nos permite la posibilidad de ganar también. O sea, digo, y estamos militando y juntando votos con esa intención. ¿Cuál le puede ganar a Massa? Yo creo que ¿por qué no? Yo creo que no, creo en un... O lo que estoy intentando discutir es que hay que recuperar una política de convicción. Yo hablo de una nueva generación, pero una vieja política. Es gracioso porque a mí mucha gente, no sé, por ejemplo, Feynman habla de que yo soy una joven vieja, como una tipa joven con ideas viejas. Y la verdad no me queda tan incómodo, ¿eh? O sea, yo creo en una nueva generación discutiendo y definiendo y haciendo política, pero una vieja política. Suponiendo que la nueva política se presenta en forma de encuestas, consultoras, focus group, focus grupeado, claro. Más táctica que estrategia, pragmatismo de malos resultados, por una cosa el pragmatismo y otra cosa el pragmatismo que tampoco entendiste bien para qué sirvió. Yo creo en una vieja política, que es la de la confianza en las ideas, digamos, en la de organizar lo común, en una idea un poco más romántica incluso, que es de la misma manera que a mí alguien me convocó, me invitó a la militancia política. Yo puedo invitar a otros y a otras sin disfrazarme de nada, en la política de la convicción, y en la que la mejor campaña es una en la que cada militante es candidato, y creo que en la decisión que se toma hay poco de... digo que si la decisión hubiese sido que Massa sea candidato único sería una cosa, pero hay una primaria y estamos intentando discutir esas dos maneras de encararlo. Pero me gusta mucho lo que decís, lo de la política de convicción. Problema, si no gana Grabois la interna, ¿cuál convicción de Massa? ¿La de anticámpora o aliado? ¿La de anticristina o la de aliado? La convicción de que para mí siempre es un poco mejor un gobierno peronista. ¿Massa tiene convicciones? Debe tenerlas, sí, claro. No, te pregunto porque lo vas a votar eventualmente. Estás en el mismo espacio. Convicciones tiene, incluso algunas diferentes a las mías. Ese será más bien el tema. Y en definitiva, o sea, somos militantes políticos y a cada contexto le haremos sus planteos, sus peleas, sus exigencias, como también pasó en estos 4 años, y eso garantizó también algunos elementos que hacen la diferencia para mí.
entre lo que, bueno, repito, hubiese sido esa reelección, no sé, en los espacios que tuvimos para como desplegar otra política, otra mirada, como puede ser en un caso del que tengo conocimiento y tenemos incidencia, como puede ser la Secretaría de Integración Sociourbana a nivel nacional, que la conduce Fernanda Miño. Es básicamente la secretaría que se encarga de urbanizar barrios populares y justo la conduce una persona que vive en un barrio popular. Y eso hace que funcione mejor la política y la gestión de esa problemática. Y se avanzó mucho en la urbanización de esos barrios populares, de todas maneras falta mucho, son 5.000 para garantizarles agua, luz, cloacas, veredas, digo, cosas elementales de dignidad humana, de sentido humano elemental. Eso no viene solo por la voluntad de Fernanda, sino por una medida que es el aporte extraordinario, solidario de las grandes fortunas, impulsado por Máximo Kirchner. Creo que cuando hay organización atrás de las reivindicaciones, tal vez avanzan, incluso en un gobierno que se caracterizó más por su parálisis, por su miedo a hacer cosas, por su miedo a hacer política, por vivir especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Bueno, cuando se organiza una pelea, cuando hay un sujeto que tiene temperamento y volumen, es difícil evitar reconocer esas demandas, pero creo que los gobiernos neoliberales han demostrado que a ellos no les cuesta tanto desatenderlas. ¿Este no es momentos. un gobierno neoliberal? Creo que no. Es un mal gobierno, pero no creo que sea de características neoliberales. Ajusta, tiene el mayor ajuste que se llama inflación, acuerda con el fondo. Hoy Massa anunció el acuerdo con el fondo. ¿Estás satisfecha con el acuerdo? Nunca estoy satisfecha con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo lo vas a votar, Ofelia? Pero el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional no lo trae Massa. Los que endeudaron a mi generación por vaya a saber uno cuánto tiempo, los que le regalaron la capacidad democrática económica de la Argentina de elegir qué hace con su política económica, fue el gobierno de Macri que tomó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Hoy hay más deuda que con Macri, ¿no? Por este gobierno, con emisión y con tantísimos títulos que se han emitido. Pero atado y encerrado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la peor deuda que puedes contraer. No le pagamos un peso, al fondo. Te digo, por toda la deuda que hay debería verse. Pero cada paso, cada elemento de la política económica está condicionado por las metas y condiciones que el fondo establece. Bueno, ok, propuesta de ustedes si son gobierno, ¿qué hacemos con el fondo? Y lo primero que hay que pretender es que el acuerdo como está se anule. Y que acabamos de suscribir que tu eventual candidato acaba de decir que vamos para adelante. ¿Mi eventual candidato quién es? Tu eventual candidato. Mi candidato es Juan Grabois. No, ese es tu candidato. Pero sí. Ponele que no gana Juan la elección, tu eventual candidato es Massa. Acaba de decir exactamente lo contrario que estás proponiendo vos. Y bueno, pero por eso estamos yendo a una primaria. Pero y juntos. Y para discutir justamente estas cosas. Yo estoy convencida de que mientras más votos saque Juan, más posible es que Massa tenga que reevaluar algunas de sus posiciones. Ofelia. ¿De verdad? Así funciona la democracia. No sabes, Massa está aterrorizado. Si usted sacan el 15% de los votos, va a romper con el fondo. Yo creo que ahí igual ni siquiera es un tema de lo que piense, sino de lo que se dice, que para mí es lo más problemático, que es no mentir, digamos. Y para mí el problema con el fondo, incluso si yo tengo una posición y otros tienen otras, es fingir o intentar, que es lo mismo que pasó en el acuerdo con Guzmán y para mí el riesgo de cómo se está planteando ahora, que es intentar celebrar acuerdos con el fondo, intentar generar sensación de triunfo. Massa, ¿Pero sí que Massa no va a ahora este es un planteo, sí. ¿Pero sí que Massa no te va a mentir? Espero que no. Espero que no. Si yo te pregunto, Juan Grabois, ¿te va a mentir? Me decís rápidamente no. Sí, justo Juan no sabe mentir, además. ¿Sergio Massa te va a mentir? Espero que no. No sé qué decir. Estamos como dando esa discusión centralmente, pero... Y se ve que es un momento... Creo que hay muchas cosas que habrá que revisar con el tiempo también, de cuánto... A mí lo que me preocupa de esta situación... O sea, creo que, dada esta situación, la acepto, la tolero, creo que se habla de que la prioridad es tranquilizar un momento caótico más que transformar profundamente o pensar a largo plazo que representa de manera más leal, tal vez, el programa o la agenda de esta etapa de nuestro movimiento, el campo nacional y popular, si se quiere. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es básicamente intentar no darlo por sentado. O sea, lo tolerás. Que en vez de tranquilizar, podamos pensar en un proyecto de transformación. A mí, te repito, no puedo pensar solo en estos 4 años y en el momento de definición final
Soy una militante kirchnerista, o Ah. sea, y pienso y conozco y me consta que los momentos más parecidos a lo que pienso, digamos, en Argentina se vinieron de la mano de Néstor y Cristina, de Incluso Néstor y este gobierno. Cristina, de los gobiernos, de los primeros gobiernos de Perón. Incluso este gobierno. Porque este gobierno Cristina, Claro, pero digo, Este gobierno Cristina. No hagamos esta fantasía. sí, también es mío. Ah, sí, por eso te digo, Sí, sí, hacete sí. cargo del 140 y todas estas cosas. Claro, o sea, sí, es algo que salió mal, pero digo, tengo que lo pienso un poco más allá y de todas maneras creo que la lógica con la que estamos, con la lógica que impera en este momento en nuestro espacio nos está llevando más cerca a vivir de la nostalgia de alguna manera que a producir una cambio. opción y un horizonte inspirado en momentos como ese. Y que con Juan estamos intentando garantizar eso. ¿Por qué cuando se habla sí. del movimiento de ustedes, de Juan Grabois, tuyo, se piensa en discusión de la propiedad privada? No sé, porque es medio, digo, en todo caso estamos intentando hacer lo contrario. Pasa mucho con nuestras propuestas y con nuestro programa que se interpreta de manera inversa al planteo de fondo. De la misma manera que hablan de Juan como gerente de la pobreza y piensan que lo peor que le pueden decir es que lo quieren sacar del medio entre las personas y la política social. Nosotros tenemos un plan para nuestra propia autodestrucción. Se pueden quedar tranquilos. Juan para nada tiene el interés de mediar el potenciar trabajo y a las personas. Nosotros tenemos una propuesta de salario básico universal, pensando en que universalizar ese complemento de ingresos. Pues ahí también hay otra discusión. Se habla de que el problema son los planeros, que son todos unos vagos, o incluso más cerca se habla de que hay que convertir los planes sociales en trabajo. El tema es que no se puede vivir sin trabajar en Argentina. El problema es que la gente trabaja y los ingresos no alcanzan o ese trabajo sin derechos. Entonces lo que nosotros planteamos es que ante esa situación, que es cada vez más grande, es un número enorme de personas en la informalidad o incluso precariedad laboral, hay que garantizar un complemento en los ingresos, como puede ser hoy la política social, pero en forma de salario básico universal, para que justamente no dependa de una organización social acceder a esa política, sino de la propia interlocución de las personas y el Estado, como puede ser la asignación universal por hijo. Como debería ser. Que facilita, además, el miedo o el mito de la arbitrariedad en la asignación de esos recursos. Mito. Bueno, en algunas cosas será cierta, en otras no. Arbitrario es seguro. Seguro. Porque, sobre todo, porque hay un universo poblacional que necesita la medida más grande de la cantidad que hay y de la que se administra. Y a uno le toca y a otro no, y ahí hay arbitrariedad. ¿Cómo se elige? O sea, sí, tenés que buscar un criterio y esto es arbitrario. Es el que llega a las organizaciones o el que, bueno, digo... Pero la idea es que la CETEP desaparezca como tal, que haya un ingreso universal. No desaparecerá como tal, seguirán existiendo las cooperativas, seguirá existiendo forma de organización, pero no serían los intermediarios de la política social. Sería el propio Estado universalizando y reconociendo ese sujeto. Entonces, ahí está el estigma que sirve construir sobre Grabois, que es el del gerente de la pobreza, y la realidad de sus propuestas, que es salario básico universal. No debería estar, no debería haber ningún una otro intermediando. Eso me gusta. ¿Pero con la propiedad privada? La propiedad privada iba al mismo sentido. Se habla de nosotros como como personas que están en contra de la propiedad privada. La realidad es que yo la única propuesta que he escuchado en este tiempo para garantizar títulos de propiedad es la de Juan, de garantizar en 5 años 1 millón de lotes con servicios y transporte. Un plan de lotes entre tierras abandonadas, tierras del Estado, tierras que se pueden comprar, con servicios en donde la gente después garantice por su propia cuenta la construcción de viviendas. Correcto. Pero digo, reforma agraria, redistribución de la propiedad, etc. ¿Sí es un programa de ustedes? Pero hay una cosa muy distinta entre estar en contra de la propiedad privada y pensar en, por ejemplo, este programa de lotes con servicios o en cómo garantizar que los trabajadores de la tierra que tienen algún tipo de uso propio de esa tierra tengan mejores condiciones para hacer ese trabajo productivo. Yo veo una contradicción. Si vos crees que hay que reasignar la propiedad hoy privada de quien sea, de un mini o un latifundista, en favor de otra persona, significa discutir la propiedad privada. Pero no sé a qué haces referencia particularmente, a cuál de nuestras propuestas. A la reforma agraria. Bueno, sinceramente no es el tema en el que estoy más en contacto realmente, pues estoy mucho más en la agenda urbana, porque soy legislador en la Ciudad de Buenos Aires y trabajo sobre todo en esos elementos, pero en general o como primera instancia, nosotros en el trabajo más social o el recorrido más social del MTE y las organizaciones que trabajan en el plano de lo rural es reconocer
mejores condiciones de trabajo para los arrendatarios hoy, claro, hoy por hoy claro. de esa producción Ofelia, cultural. definime a Javier Milei. Javier Milei. Un peligro con buen timing. ¿Viste cómo en la facultad amplío, fundamente, Sí, te sí. decían? Y yo tengo una posición inesperada sobre Javier Milei, tal vez. Creo que creo que no debe haber una cosa que comparta con Javier Milei en lo que hace sus declaraciones. Sí creo que es un fenómeno que viene a ofrecer respuestas en un momento correcto para un malestar que nosotros no identificamos a tiempo ni supimos responder políticamente. O sea, creo que, para ser más clara, el fenómeno Milei responde a un momento de bronca y hartazgo que para mí es legítimo y comprensible. Creo que no es un fenómeno ideológico. Incluso se puede comprobar en muchas encuestas como principios, valores, que no son los primeros que asocias a Javier Milei, de gente que termina votando a Javier Milei para castigar a la política por algo que viene... por una distancia que se produjo entre la sociedad y la política, que es culpa nuestra, ¿no? No. Entonces, a mí ahí, sobre todo, me pasa en lo más generacional. Siento que, así como yo me considero hija, tal vez del kirchnerismo, del movimiento feminista, como procesos que fundaron mi identidad militante, creo que la gente más joven que yo puede tranquilamente terminar siendo hija de la antipolítica, de sentir, que crecieron en los últimos 8 años de la Argentina, que son años recontra difíciles. Total. Y que la política no logra producir respuestas estructurales a conflictos que no son caprichosos o generación de cristales. Tipo, hay lugar para mí en este mercado de trabajo que parece que es solo precarizado, que tengo trabajo cada 3 meses por muy bajos salarios, capaz de tener 2 laburos y cursar. Hay lugar para mí en esta forma de modelo de vivienda si los alquileres son totalmente inaccesibles. Bueno, una serie de elementos estructurales para los que no ofrecemos respuestas. No es que, claro, a lo que Sí, no viene es una sutileza del debate. Claro, es parte de lo que estructura la vida de cualquier persona y se perdió. Es una generación que perdió proyección de vida y manera de ordenar esa vida. Y Milei en algún punto, también para mí hay un fenómeno más que lo explica bien, que genera además un comportamiento o una cultura económica generacional también para mí, que es la del presente perpetuo. Es como, no me voy a poder comprar una casa, no me voy a poder comprar un auto. Gastos de placeres inmediatos, felicidad inmediata. Entonces te pasa que Taylor Swift agota 3 Rivers y dicen, está bien la cosa. Y yo creo que no está bien la cosa, solo que hay una generación que no tiene, entre esas cosas que nombro, la devaluación o la inflación y demás, gasto ahora en lo que haya ahora, más o menos, para ser feliz en este instante. Y Milei es un tipo que construye respuestas muy conectadas a esa idea de presente inmediato. Porque el tipo dice, vos estás a un incendio en el Banco Central de encontrar ese proyecto de vida, vos estás a una conversión del peso en dólar, o sea, es un cambio de símbolo de que funcione tu economía. Es como una idea de soluciones mágicas, inmediatas, con las que no comparto, pero que conectan bien culturalmente con el momento. Con el momento. Para mí es más pesada la respuesta o la resolución de esos conflictos, pero primero hay que intentar comprenderlos y responderlos. Un poco la perfilaste, pero de la misma manera definime a Patricia Bullrich. Y además de lo que decía antes, que me parece una personalidad política violenta, creo que es muy mentirosa. Muy mentirosa, creo que el único interés de Patricia Bullrich es llegar de alguna manera, importa más llegar que cómo. Eso explica tal vez cómo una tipa se sube a la de hablar de casta cuando tiene toda su vida trabajando en el sector público o en la política institucional. Es como un poco irónico, es como un poco contradictorio realmente, que se trepe a una idea de rechazo de los privilegios de la política, desde la política como única, experiencia. Parece una maldad de mi parte, ¿no? Pero sí. Llegar a cualquier costo, vivir siempre la política, me hace acordar a otro candidato que por ahí tenés que votar. ¿A quién? Sapito. Bueno, a mí no. ¿No? Creo que llegar a cualquier costo, vivir siempre la política. Pero el tema en Patricia en particular para mí es que miente. Massa no. Siento que Massa fue explicando cada paso de su proceso. O al menos en más medida que Bullrich. De la misma manera que ahora lo que garpa es también hacerse la Rambo y fuiste ministra de Seguridad del gobierno de Macri. No es que no pudiste demostrar
tus capacidades represivas. O sea, de hecho, hubo momentos muy caóticos y muy desprolijos en la gestión de la seguridad de Patricia Bullrich. Eso me parece controversial. Horacio Rodríguez Larreta es... Eh, bueno, un dirigente al que conozco mucho, porque yo soy legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me parece un vendehumo, un chanta. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, que él intenta exportar como argumento para pretender gobernar la Argentina, para mí, yo la interpreto al revés. Como vamos a hacer a nivel nacional lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, eso está mal lo que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que tiene una cantidad de recursos que prácticamente se podría gobernar sola y aún así no la gobiernan bien y no pueden resolver desigualdades elementales y regalan la política pública al beneficio de la renta de un sector muy minoritario de la ciudad y tienen media ciudad en condiciones muy deplorables. Faltan vacantes en las escuelas, está toda la política urbana y de desarrollo urbano estuvo dispuesta a que se construya para dolarizar los ahorros de un sector de la población y no para que la gente pueda vivir en alquileres más justos, como hacen un montón de otras ciudades. Se me ocurren 1000 razones por las que, si vos, la Ciudad de Buenos Aires, con la que podrías hacer prácticamente cualquier cosa que te imagines, explorar una serie de políticas públicas más que interesantes para incluso hacer contraste con algunas dificultades que tiene la Argentina, ¿no pudiste? Y creo que la Argentina te va a quedar muy grande. Tengo claro que el 13 vas a votar a Juan, pero podrías meterte en la interna de Juntos por el Cambio. ¿A quién votas, a Patricia o Horacio? Wow. No, es que jamás jugaría en la interna de Juntos por el Cambio. Era un juego. Además, sí, entiendo, pero a la vez yo estoy tan enojada con el voto politólogo que ahora, bueno, incluso en nuestra propia primaria aparece mucho. Incluso, no sé, se habla de esto de Massa tiene que ser el candidato más votado en las PASO, entonces no tiene sentido votar a Juan, aunque creas más en lo que está planteando Juan y te interese más la figura de Juan porque tiene que llegar fuerte a las PASO, no sé qué. A mí todos esos juegos de voto especulativo, de voto flasheo, hackear la democracia, no me gustan. En este caso particular, además, tengo argumentos por los cuales ni siquiera me parece razonable. Creo que hay muchas experiencias en las que tenés al candidato individual más votado, pero la noticia de la elección no es esa. 2021 perdimos la elección en la provincia de Buenos Aires, pero Tolosa Paz fue la candidata individual más votada. Nadie hablaba, felicitaciones Tolosa Paz por ser la candidata individual más votada. El peronismo quedó 10 puntos atrás en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿a quién le compras un auto usado, Horacio o a Patricia? ¿A quién le compro un auto usado? Y a Horacio. Un auto le compró más a Horacio. Está claro. Si ella maneja como en su spot de Rápido y Furioso, debe estar un poco rayada la goma. Definime a Cristina Kirchner hoy, agosto 2023. La líder más importante de América Latina. Fundamente. Y para mí Cristina es... bueno, ya un poco ya lo sabés. Cristina para mí es mi principal invitación a hacer política, mi principal manera de entender que se puede construir un tiempo mejor porque existió y hace no tanto. Creo que en un rol muy difícil, cada vez que la escucho hablar siento que es la que expresa y tiene mayor lucidez para comprender las discusiones programáticas y de prioridades que necesita la Argentina. En todas las cosas que a veces me irritan hacia adentro del campo nacional y popular, ella aparece y le pone luz. Los que hablamos antes en relación a la política social, que es algo que se discute incluso al interior del peronismo. Ella hace poco declara el 1,9% del PBI, estamos hablando de 4,5% de exención al poder económico concentrado. De la misma manera, creo que viene insistiendo con la necesidad de que de que las discusiones que damos tengan más o menos nombre y apellido. A mí sigue siendo, en un momento de mucha frustración, excepto por la figura de Juan y como por la posibilidad que se abre, una posibilidad de luz. Y creo que se llega a este momento medio difícil, en parte porque también le pasaron cosas muy injustas. O sea, es una dirigente que tuvo un arma en la cabeza y no se investiga qué pasó. O sea, se estuvo a un milagro de que la maten y... Quiero decir, el intento de magnicidio es pavoroso, no sé, Sí. no se me ocurre cuál es el adjetivo. Sí. Horrible,
la justicia debe dar una explicación. Sí. Que haya 140% de inflación tiene poco que ver con eso. ¿Tiene? Poco que ver con eso. Obviamente son cosas diferentes. Ah, no digo, porque, o sea, puso luz. Bueno, igual me viene bien lo que decís porque digo, para ejemplificar lo que decía antes de Patricia Bullrich, hablo de una violencia particular. Patricia Bullrich es la única que no repudió el atentado a Cristina. ¿En qué ayuda eso a resolver esos problemas? ¿No acaso profundiza la imposibilidad de discutir y construir algún... Comparto, firmo. Cristina se sentó con Melconian. No, Cristina no es lo que muchas veces intentan que parezca. Bueno. Habla de la necesidad de discutir el conflicto de la economía bimonetaria de manera amplia. No les gusta, ganar un partido y ganen las elecciones. Vamos por todo. ¿Te suena? Lo de armar en un partido y ganar las elecciones no está mal. Muy abierta a escuchar otras voces, no pareció... Cristina, estamos hablando de la misma Cristina, la que puso Alberto Fernández de candidato a presidente. ¿Y ahí puso luz? No, evidentemente fue para mí una mala decisión, pero evidentemente no fue una decisión egomaníaca. No pero no, No fue una decisión de una tipa que quiere el control. Fue una decisión de una tipa que quiso ampliar. La nombró ya sola, no consultó ni a sus más cercanos. Pero el criterio fue justamente alguien que... Pero pará. Vos hablás del debate de bases. Sí. Cristina se levantó un día y en Facebook te informó a quién tenías que votar. ¿Te parece muy democrático? Y yo me parece democrático en la medida que vos podías no votarlo. Ofelia, estamos hablando de estructuras que vos decís que hay que democratizar. Es una sola persona que con el dedo sigue subiendo, bajando ministros, subiendo, decidiendo candidatos. Pero yo igual, ojo, yo no tengo problema con la idea con una idea de vertical o de conducción. Tengo un problema con eso cuando no da resultados. Entonces, o sea que si hubiera sido bueno, ¿a vos el verticalismo te parece bueno desde el punto de vista democrático si da buenos resultados? A mí, en términos de la construcción de un partido político, un espacio político, sí. ¿Sí? Sí. ¿El fin justifica los medios? No es que el fin justifique los medios. Es que yo no tengo problemas con que haya alguien que conduzca, digamos. De la misma manera que no tuve problemas en el 2019, con la experiencia reciente, incluso si Cristina mañana dice en la primaria, es masa, yo voy a decir, Cristina, te amo, pero yo voy con Juan Grabois en la primaria. Es así. Porque creo que la experiencia de estos 4 años nos demuestra que hay que, confiar también en los límites que uno ve y en la posibilidad de torcerlos. Y yo tengo como inspirada, sobre todo en Cristina, pienso que hay que garantizar que es algo que tal vez gente más grande de mi espacio político hoy puede resignar más tranquila, porque ya fueron protagonistas de una etapa extraordinaria en alguna medida de la Argentina. Ahora se pueden ir resignando de a poquito. Importa tal vez más el poder que la transformación profunda de lo que nos molesta de la Argentina. Nosotros estamos para discutir con esa lógica y decir, yo me niego a pensar que los mejores años de la Argentina ya pasaron. Te pedí varias definiciones. ¿Quién sos vos? Ofelia. Yo una militante política, sobre todas las cosas. Igual soy muchas cosas, pero sobre todo ahora que creo que está buena la pregunta para charlar, que justo ahora soy legisladora porteña y ya no lo voy a hacer, decidí no renovar mi banca, entonces de alguna manera entré con 19 años, me voy con 23 de la legislatura, pero yo a la militancia política entré a los 13 años y no me iré jamás. Y estoy contenta con ser en este momento más una militante política que una... sobre todo porque creo que hay un momento de apatía que es razonable y que tengo ganas de lograr defender algunas de mis ideas sin que parezca que lo que defiendo es la banca, es el sueldo, es la oficina. A mí nunca me importó mucho eso. A mí me importa, me importa pensar que es posible y estar más cerca de transformar la realidad a la escala de lo que pretendo, a la escala de lo que organizo y a la escala de lo que me marcó como militante. Entonces, ahora me voy a dedicar a eso full time, digamos, y sin muchas limitaciones. ¿Cómo te llevaste, cómo gestionaste la enorme exposición que implicó enormes comentarios que van desde la discusión política hasta Janina Latorre? Sí, mal y bien. Primero mal, después bien. Al principio me costó porque fue como un poco más... me pareció siempre un poco desmedido, o sea, no lo vi venir para la legislatura porteña, una legislatura en la que nadie conoce a nadie prácticamente, o sea, yo estoy convencida de que es difícil preguntarle por la calle 5 legisladores porteños y que te lo digan. Así que me sorprendió la fijación
a la vez dije, bueno, tal vez esto sirve para que le pidan el mismo nivel de idoneidad a los demás. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió, pero porque claramente nunca fue personal. Un ejemplo creo que es bueno para que se entienda esto es Moritán, el marido de Pampita, que una vez en un partido de Argentina, hace no tanto, va a mi despacho, sube un video a redes sociales, como reventando a golpes la puerta, como haciendo un chiste para redes de, ay, Ofelia, ¿qué? ¿No estás trabajando? Vamos a ver juntos el partido de Argentina, no sé qué. Una humorada. Y eso generó una viralidad positiva, y una viralización positiva y una negativa, diciendo como este tipo es un acosador laboral. Él se ve que se preocupa, me llama por teléfono y me dice, te quería pedir disculpas. Yo le digo, para una agresión pública, tal vez mejor es que las disculpas también sean públicas, porque a mí en lo personal ver un video tuyo no me jode. Y yo le digo, hay una persona muy importante de tu bloque que está en Qatar ahora mismo, y vos vas y tocas mi puerta, no la de ese legislador. Porque lo que te preocupa no es que los legisladores no estén viendo el partido de la selección. Sabes que bardearme a mí es lo que te da repercusión. Entonces yo es como que ya disocié personalmente. Es como, si es bardear a Ofelia, te da más likes en Twitter, te da una noticita, hace que la gente más odiadora de la Argentina te banque y se enoje junto a vos. Y cuando fue tan claro, o sea, yo no estaba haciendo algo que otra persona en su bloque estaba haciendo más gravemente y sin embargo va a mi despacho, como no se trata de mí ni de lo que haga. No tengo control de esa parte de la historia y de la narrativa. De la misma manera fue como muy claro que yo para construir una fuerza de derecha, de extrema derecha generacional, servía hacerme el contrapunto conmigo, como la joven que no, el joven que sí. Y yo estoy tranquila con eso. Al principio tal vez me costó un poco más, pero ahora, como un poco en el camino, descubrí justamente que no es personal y que de alguna manera, voy a citar a Kim Kardashian, que Kim Kardashian dice que no existe tal cosa como la mala prensa. Lo dice en inglés. Y creo un poco en eso, en que de todas maneras con esa violencia me dieron una plataforma con la que yo pude discutir ideas concretas que me interesaban en mi trabajo en la legislatura. Alimentación escolar, un paquete de medidas en relación a los alquileres, un mapa de la policía contra la violencia institucional. Yo estoy contenta con el trabajo que hice. ¿Algo te dolió mucho? Che, esto hasta acá no. Sí, hubo varias que me acuerdo. Cuando me meten a tu familia es un bajón. Cuando son todas muy cosas físicas es un bajón. Sobre todo para mí, como detesto la twitterización de la política, ¿ubicás? Más o menos el fenómeno. Soy periodista y conozco, sé de qué se trata. La twitterización de la política me irrita muchísimo, y me duele, y lo que me preocupa más en los propios, en los compañeros, es algo de que para mí hay momentos que más que se esté corriendo la agenda de la derecha, nosotros estamos muy preocupados por seguirles el ritmo, ¿no? Y ahora como la twitterización de la política marca que es la hora de la incorrección, claro. En el medio resignamos agendas, resignamos banderas, y en eso yo personalmente viví como hubo un momento en donde yo no lograba manejar muy bien o administrar lo que me generaba esa violencia. Estaba en una más víctima, más desesperada, un lugar del que después elegí salir, y ese fenómeno como incorrectito, es como que hasta los propios se pasaban de cancheros, ¿no? Como en ese momento era como, bueno, Ofelia más o menos. Y después cuando me puse más cancheritas, sí. Como que cuando yo le agarré el ritmo a Twitter también, se valida como claro. El planteo de fondo, que tal vez era el mismo, pero se empieza a ser válido a partir de como una lógica, ¿viste? ¿Te dejó espacio estar de novia para tu vida personal o no? Y no te da tanto espacio realmente, pero un poco de espacio tuve. Sí, además como, bueno, no sé. ¿Estás de novia? ¿Yo? No. Me gusta cuando uno pregunta y uno se siente... ¿Yo? No, y si estamos entre los dos ya. No. No. ¿El amor es para toda la vida? Depende, puede ser y no ser. Yo hay amores que sé que son de toda la vida, amores alternativos. Mis amigos los amaré por siempre, me gusta la familia. Amores alternativos, te lo voy a robar, es una buena expresión. ¿Te gustó? Es una linda expresión. Te la regalo. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Porredón. Pagan el gramo de oro hasta 31.000 pesos.
Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. ¿Algo de formación religiosa? Lo que me cuente Juan. Lo que me va pero contando Juan. ahí tenés línea directa con... Y sí, me cuenta alguna que otra cosa y no la retengo mucho. O sea, no conecto tanto con Pero ese no, mundo. comunión, esas cosas no. No. Nada. No. Bueno, hay para los cristianos, Sí. yo tampoco tengo, así que suelo meter la pata gloriosamente, hay pecados capitales que habrá Sí. que curar. Te los repaso, a ver qué te pasa con cada uno. Dale. Soberbia. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué siento con esa palabra? Lo que quieras, esto es casi psicoanalítico. Ah, ok, qué miedo. Soberbia. Y un peligro, un peligro. A veces me pasa. Avaricia. Avaricia. Bueno, solo se me ocurre decir como, está mal. Está muy bien. Está mal. Pero no sé si es mi problema. No padeces. No. Lujuria. Y hay días y días. Ira. Ira, esa es muy complicada, no la tengo mucho. El que se enoja pierde. Gula. En el sentido más literal me pasa. Me parece feo, no encuentro otro calificativo. Sí, Cuando yo aprendí con la hijita de mi esposo, sí, una vez se llama Vera y hay otra Vera en el jardín. Sí. Entonces le digo, ¿cuál es la otra Vera? La chiquita más gordita, y 5 años, me miró y me dijo, no se habla del cuerpo ajeno. Y me sentí la peor persona del mundo. educadísimo. Y es muy importante. Te jode, se han metido Re obvio, es imposible que no joda. Y aparte Argentina está re intoxicada de eso, o sea, tenemos que tener un cuidado un poco extra. No sé si tenés este dato, somos el segundo país del mundo con más trastornos alimenticios. No. Es tremendo. Nuestra cultura en relación al cuerpo es más perversa que otras y menos que una. Pero que si no me equivoco es Japón o Corea. Entonces hay algo como del drama y el pesar que tiene ese tema que no es el obvio, es casi el más extremo y hay que recontralaburarlo. Pero la gente es readicta a hablar de eso. Y obviamente pega mal, pero ahora ya es como... Estoy bien, estoy mejor de autoestima. También aprendí que el insulto no califica al insultado, sino al insultante. Y cuando uno logra hacer ese clic, es como importante. Total. ¿Envidia? Envidia en boludeces. Justifique. No, sí, en boludeces se puede pasar como... estoy pensando. Ejemplos. No sé. No es que es una característica que tenga mucho. Pero sí, no sé, si tal está con alguien y capaz es tipo, puta madre. Pereza, asumo que no. Pereza, no es lo mío, está el mito de que sí, realmente. Esa no me la sé, por ejemplo. ¿No? Es que una vez, con esta me mataron, igual ya me da risa. Una vez que armaron un tuit falso mío, como un editado, que ponía, buenas, me acabo de levantar y me entero, era la muerte de Maradona, y decía 3 de la tarde. Tranquila. Tosa tranquila, que esto es la vida es así, puedes tomar un poco. Sí, me acuerdo que una vez, y después se replicaba, decía, si Ofelia está despierta Y de ahí no. quedó como un chiste infinito, tipo, se despertó Ofelia, recién se debe estar despertando Ofelia. Y es mentira, es desesperante, pero igual ya ahora me da un poco de risa como que se instaló y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Asumo que no cambiaste de idea, pero en este programa se pregunta siempre, Sí. ¿nos morimos y qué pasa? Creo que nos morimos. Me abruma pensar que si sigue. Ya está. Como ya está, ya sí, llegué acá, llegué, bueno, listo. Tenés 23, también está muy bien. Sí, está muy bien. sí. Darío Stanraiver, siempre que le preguntaba esto, me decía, no pasa nada. Y la última vez que vino, dijo, bueno, se ve que nos ponemos más viejos. Bueno, me gustaría ver que a lo mejor... que Como se te abre una esperancita. Una cosita por Y ese sí, por lado. ahora estoy en modo canchera. Entra por ahí tu viejo. ¿Qué le dirías? Te amo, te respeto. No sé qué le diría. La verdad, mi papá es un
un loco genial, siempre fue tal vez la persona que más autoestima produjo en mí en la vida, ojalá no se haya pasado de mambo, pero bueno, es como en un rubro muy distinto al mío, de hecho igual muy lejos de toda esta movida, me enseñó cómo a ser recontra peleadora, él es así que agradecerle eso. Total. No sé si aplica esta pregunta que le hago a muchos, es que entra por allí un chico de 16 años que le dirías, nada, tenés 23, así que entra Ofelia a los 13, Sí. con apenas 10 de experiencia, ¿qué le decís? Y esa es la Ofelia que entró, que acaba de entrar al colegio, o sea, que va a empezar a militar, que haga lo que va a hacer. O sea, y eso está bueno porque a mí a veces cuando como persona de referencia como el universo juventud y demás, se espera que yo invite como a hacer lo mismo que hice, como a querer ser legisladores, a querer ocupar esos espacios. Y yo la verdad creo que la gracia de que haya tenido sentido ser candidata en el 2019 y después legisladora es no haberlo buscado nunca. Yo nunca hice política para llegar a algún lugar individualmente. Entonces, creo que no le cambiaría una coma a esa Ofelia. O sea, que ahí va a conocer a sus compañeros y compañeras y va a atar su vida es raro hablar en tercera persona, a los destinos de esta patria, que así siga, que y a eso estuve siempre muy aferrada, como que no se trata de ir a buscar los lugares, se trata de ir a buscar organizar algo, organizar, transformar, y la única manera en la que yo puedo ser legisladora no es Ofelia, una tipa brillante, o por mis capacidades, o por lo que sea, es porque fui el resultado de un momento de la historia en el que, mi generación, y sobre todo las pibas de mi generación, se hicieron un espacio y impugnaron buena parte del sentido de representación de una política institucional a la que tal vez vieron por primera vez en esas jornadas por el aborto y demás, y dijeron, no tengo nada que envidiarle a esta gente, así que mejor que no sepa nada de lo que va a pasar y que se vaya enterando. Y que arranque. Y que aparte de así como empezó, ya ahora estoy intentando abrir una nueva mirada, una nueva parte en mi camino, así que creo que, así como te digo que en la muerte soy un poco escéptica, creo bastante en el destino. Nada menos. En que hay cositas que están escritas, así que no me metería a intervenirlas. Me gustó verte. Igualmente. Gracias. Gracias.